Cuba se ha convertido en un volcán a punto de estallar ante los ojos del mundo. El pueblo cubano ha llegado a un límite donde el miedo ha sido devorado por la desesperación absoluta hoy. Ya no se trata de consignas vacías ni de promesas de un futuro que nunca llega a la mesa. El clamor por una intervención internacional resuena en cada esquina con una urgencia que es realmente aterradora. Los ciudadanos están cansados de ser rehenes de una ideología que solo ha exportado miseria y dolor profundo. Se siente en el aire una tensión eléctrica que presagia el final de una era de opresión sistemática. Las familias se reúnen en la penumbra para hablar de lo que antes era un tabú impronunciable para todos. La palabra libertad ha dejado de ser un sueño para convertirse en una necesidad biológica de supervivencia ahora. Nadie quiere más discursos sobre soberanía mientras los estómagos rugen de hambre en las largas madrugadas. La intervención se ve como la única salida ante un laberinto sin puertas ni ventanas visibles al futuro. Es un grito sordo que atraviesa el estrecho de la Florida buscando un eco de justicia real y urgente. La paciencia se agotó junto con los recursos más básicos de la vida cotidiana en el trópico cubano. Cuba ya no soporta más el peso de una cadena que se oxida pero no se rompe sola. Cada día que pasa es una batalla perdida contra la desidia de un Estado fallido, corrupto y cruel. El mundo observa en silencio mientras un país entero pide a gritos un cambio de rumbo definitivo ya. El golpe a los bolsillos ha sido la estocada final para la menguada economía de las familias de hoy. La gasolina ha alcanzado el precio prohibitivo de 5.000 pesos cubanos por cada litro en el mercado. Tener un vehículo se ha transformado en un castigo en lugar de ser un medio de transporte útil. Por si fuera poco, la eliminación de la libreta de abastecimiento ha dejado a los más vulnerables totalmente desprotegidos. Aquel cartón que garantizaba lo mínimo para no morir de hambre ha pasado a la historia negra cubana. Ahora, conseguir un pedazo de pan es una odisea que requiere de contactos, dólares o milagros divinos diarios. Los precios suben por el ascensor mientras los salarios se arrastran por el sótano de la inflación descontrolada. El mercado negro es el único que funciona con una eficiencia macabra en medio de la escasez total. No hay economía que aguante semejante desconexión entre la realidad y las leyes del Estado controlador y ciego. La gente mira sus billeteras vacías con una mezcla de rabia, impotencia y tristeza profunda en sus ojos. El trueque ha vuelto a ser la moneda de cambio en los barrios más empobrecidos de la capital. Se cambia un ventilador viejo por un pomo de aceite o un paquete de detergente para poder lavar. La supervivencia es un arte oscuro que todos han tenido que aprender a la fuerza bruta del día. Cada amanecer trae consigo el reto de encontrar algo que poner en la olla de presión siempre vacía. La miseria económica es el combustible que alimenta el deseo de una transformación política radical y muy urgente. La oscuridad se ha convertido en la compañera inseparable de la cotidianidad en la mayor de las Antillas hoy. Los apagones de más de 14 horas diarias han destruido la poca calidad de vida que quedaba allí. Las noches son un infierno de calor, mosquitos y el silencio pesado de una ciudad que agoniza lentamente. La comida se pudre en los refrigeradores apagados mientras las familias lloran la pérdida de sus pocos suministros básicos. No hay descanso posible cuando el sudor se pega a las sábanas en medio de la penumbra total. Los niños no pueden estudiar y los ancianos sufren las consecuencias de la falta de ventilación adecuada ahora. El sistema eléctrico nacional es una ruina que solo lanza chispas de desesperanza sobre la población civil cansada. La gente sale a los portales buscando un soplo de aire que no llega a aliviar el sofoco. Es una tortura psicológica diseñada para quebrar el espíritu de los más valientes y los más decididos hoy. Los barrios se quedan a oscuras mientras las zonas turísticas brillan con una luz insultante y muy ajena. Cada hora sin corriente es un recordatorio de la ineficiencia de un sistema que no sabe proveer nada. Las plantas eléctricas de los hoteles suenan como un eco de la desigualdad que impera en la isla. La vida se detiene, se congela y se marchita bajo el manto de las sombras impuestas por decreto. No hay entretenimiento ni alivio cuando la televisión es solo un cuadro negro en la sala siempre vacía. El apagón es la metáfora perfecta de un país que se ha quedado sin energía para seguir aguantando. En las calles de La Habana, el paisaje urbano se ha vuelto dantesco y profundamente doloroso de ver hoy. Los llamados leones y buzos de los tanques de basura son ahora figuras comunes en cada esquina habanera. Hombres y mujeres escarban entre los desechos buscando algo de valor o un bocado que llevarse a casa. Es una lucha feroz por los restos de una sociedad que ya no tiene nada que tirar realmente. La higiene ha desaparecido,
dando paso a focos de infección que amenazan la salud pública de todos los ciudadanos. Ver a un anciano pelear con un perro callejero por un hueso es una imagen que desgarra el alma. La Habana Vieja huele a descomposición, a olvido y a la desesperación de sus propios habitantes en la actualidad. Los tanques de basura desbordados son el epicentro de una nueva economía de la miseria más absoluta y cruel. Nadie se sorprende ya de ver a alguien sumergido hasta la cintura en el contenedor de desechos malolientes. Se buscan latas, botellas o cualquier trozo de tela que pueda ser reutilizado o vendido por unos centavos. La dignidad se ha ido por el alcantarillado junto con las esperanzas de una vida mejor y más próspera. Los turistas apartan la vista mientras los cubanos de a pie enfrentan la cruda y real realidad del hambre. El buzo es el símbolo del colapso de un sistema que prometió el paraíso y dio solo basurales. Es una escena que se repite desde el Vedado hasta Centro Habana con una frecuencia que realmente espanta. La basura es el último refugio de los que el Estado ha decidido ignorar y dejar a su suerte. La seguridad ciudadana ha pasado a ser un recuerdo lejano de los tiempos de la vieja República Cubana. Los robos y asaltos están a la orden del día, convirtiendo cada caminata en un riesgo mortal siempre. Ya no se puede salir con un teléfono o una cadena sin el miedo de ser atacado brutalmente. Los delincuentes actúan con una impunidad que sugiere la ausencia total de ley y de orden público real. La gente se encierra en sus casas con dobles candados y rejas que parecen jaulas de hierro muy frío. Hasta los artículos más básicos, como los zapatos, son blanco de los ladrones en los barrios populares cubanos. El asalto con arma blanca se ha vuelto una constante en las zonas menos iluminadas de la capital. Nadie confía en la policía, que parece más ocupada en reprimir disidentes que en capturar a criminales peligrosos. La violencia social es el síntoma de un tejido que se ha desgarrado por la falta de oportunidades. El cubano vive con los nervios de punta, vigilando sus espaldas en cada portal y en cada pasillo. Las casas son invadidas a plena luz del día por bandas que no temen a las consecuencias legales. El miedo al prójimo ha sustituido a la vieja solidaridad que caracterizaba a los vecinos del barrio antaño. La calle ya no pertenece al pueblo, pertenece a los que están dispuestos a todo por sobrevivir hoy. Cada noticia de un nuevo asesinato o robo violento sacude la ya frágil estabilidad mental colectiva de todos. La inseguridad es otra cadena que aprisiona al ciudadano en su propia casa y en su propia piel. Mientras el pueblo sufre, la élite gobernante vive en una realidad paralela de lujos y de excesos privados. Los descendientes de los Castros comen langostas y vinos caros en sus islas privadas y en sus yates. No conocen el hambre, ni el apagón, ni la falta de medicinas que mata a los cubanos humildes hoy. Sus redes sociales muestran viajes por el mundo y cenas que cuestan años de trabajo de un obrero. Es un insulto sangriento ver tanta opulencia financiada con el sacrificio de una nación entera en la miseria. Ellos predican el socialismo desde mansiones protegidas por guardias armados y muros muy altos de piedra fría ahora. El contraste entre Cayo Piedra y el barrio de La Guinera es una bofetada a la moral humana. Comen manjares prohibidos para el ciudadano común mientras exigen más resistencia creativa al pueblo trabajador cubano siempre. La hipocresía de los que mandan ha quedado al descubierto gracias a la tecnología y las filtraciones constantes actuales. Sus hijos y nietos exhiben un estilo de vida capitalista que juraron destruir hace más de 60 años. No hay rastro de la austeridad que piden a los demás en sus cuentas bancarias ocultas en el exterior. La cúpula vive en una burbuja de aire acondicionado mientras el país se cocina bajo el sol tropical. Son los nuevos dueños de la finca, tratando a los cubanos como siervos de una era feudal muy moderna. La langosta en su plato es el símbolo de la traición a cada promesa hecha en la montaña. El pueblo los mira desde abajo, acumulando un rencor que tarde o temprano pedirá una cuenta muy clara. Ante la falta de futuro, muchos jóvenes se han refugiado en el consumo de drogas químicas que son devastadoras. El químico y el Jordi están acabando con la salud mental de una generación que no tiene esperanzas. Son sustancias baratas y peligrosas que circulan por los barrios con una facilidad que resulta muy sospechosa para todos. Los efectos son terribles, dejando a los muchachos en estados de zombificación y dependencia absoluta en pocos días. El consumo se ha disparado como una vía de escape ante la realidad insoportable de la isla cárcel hoy. Se ve a los menores jugándola en la calle desde temprano, rodeados de un ambiente de vicio total. Las familias ven con horror cómo sus hijos se pierden en el abismo de las adicciones químicas actuales.
No hay centros de rehabilitación ni ayuda médica para enfrentar esta epidemia silenciosa que avanza sin freno alguno. El Estado parece ignorar el problema mientras la juventud se destruye en las esquinas más oscuras de Cuba. El Jordi se ha convertido en la pesadilla de las madres que ya no saben cómo proteger a sus niños. Es un suicidio lento y colectivo de los que ya no tienen fuerzas para seguir luchando por libertad. El costo humano de esta crisis de drogas es incalculable y dejará secuelas por muchas décadas venideras ahora. Los traficantes se aprovechan de la desesperación para lucrar con la vida de los más jóvenes y débiles siempre. Drogarse es, para muchos, la única forma de olvidar que no hay comida ni luz en sus casas. La química es el anestésico de un dolor social que ya no puede ser curado con palabras. La infancia cubana ha sido robada por una crisis que no entiende de edades ni de inocencia alguna hoy. Los menores están jugándola en la calle desde temprano, aprendiendo los vicios de un mundo adulto muy corrupto. En lugar de estar en escuelas con recursos, muchos andan buscando la forma de luchar un peso diario. Se les ve asediando a los extranjeros o buscando qué vender para ayudar a sus padres siempre hambrientos. Han perdido el brillo en los ojos, sustituido por la picardía necesaria para sobrevivir en la selva urbana. El sistema educativo, que una vez fue orgullo oficial, es hoy una ruina de techos caídos y desidia. No hay juguetes, ni golosinas, ni la seguridad de un parque donde puedan correr sin peligro real alguno. Los niños crecen escuchando hablar de dólares, de visas y de cómo escapar de su propio país natal. Son testigos de la prostitución y de la delincuencia como formas normales de subsistencia en sus propios barrios. Muchos abandonan las aulas para sumarse a la economía informal que domina la vida diaria cubana en la actualidad. El futuro de Cuba se está moldeando en el asfalto caliente y entre las colas del pan diario. Qué triste es ver a un niño que sabe más de precios del mercado negro que de geografía. La vulnerabilidad de estos menores los expone a peligros que ningún infante debería conocer nunca en su vida. El Estado les ha fallado en su deber más básico de protección y de formación ciudadana e íntegra ahora. Son la generación del desencanto, marcados por la escasez y por la falta de un horizonte luminoso hoy. El pudor se ha convertido en una mercancía de cambio ante la presión asfixiante de la necesidad económica diaria. Es doloroso ver a las mulatas vendiendo su integridad por 3 pesetas o un poco de comida básica. La prostitución, que el sistema juró haber erradicado, ha vuelto con una fuerza y una crudeza inauditas ahora. Mujeres jóvenes se ofrecen en las zonas turísticas buscando al salvador extranjero que las saque del pozo profundo. No lo hacen por gusto, sino para poder comprarle medicinas a sus hijos o comida a sus padres. El cuerpo se ha vuelto el último recurso de los que ya no tienen nada más que ofrecer. El jineterismo moderno es más desesperado y menos glamoroso que el de los años 90 del siglo pasado. Se negocia la dignidad por un jabón, un paquete de pollo o una simple recarga de teléfono móvil. Es una tragedia humana que se desarrolla cada noche frente a los hoteles de lujo de La Habana. El Estado mira hacia otro lado mientras la explotación sexual se normaliza en las calles de la capital. Las familias a veces prefieren no preguntar de dónde sale el dinero que llega a la casa hoy. La degradación moral es el resultado directo de una política que asfixia la iniciativa y el trabajo digno. No hay mayor prueba del fracaso de un sistema que ver a sus mujeres vendiéndose por sobrevivir apenas. Cada encuentro es una cicatriz en el alma de una nación que se siente humillada y sin salida. El pudor es un lujo que pocos pueden permitirse cuando el hambre aprieta el estómago con fuerza diaria. El mar se ha vuelto la última esperanza y, a menudo, la tumba de miles de cubanos desesperados hoy. Tirarse en lancha o en rústicas balsas es la decisión final de los que ya no aguantan más. Desafían al estrecho de la Florida con embarcaciones que parecen juguetes frente a la inmensidad de las olas azules. Saben que el riesgo es enorme, pero prefieren morir en el azul que vivir en el gris absoluto. Las familias se despiden en las costas con el corazón roto y la incertidumbre de un reencuentro muy incierto. Cualquier cosa que flote sirve para intentar la travesía hacia la libertad que sueñan cada noche larga ahora. Muchos se pierden en el silencio del océano, convirtiéndose en estadísticas que nadie quiere contar realmente hoy día. Otros son interceptados y devueltos a la pesadilla de la que intentaron huir con tanto sacrificio y miedo. La desesperación es tal que no importan los tiburones ni las tormentas tropicales que azotan el Caribe siempre. Escapar por mar es un rito de paso trágico para un pueblo que se siente asfixiado en tierra. El estrecho es un cementerio sin cruces que guarda los secretos de los que nunca llegaron a orilla.
Cada balsa que sale es un voto de censura contra el gobierno que los expulsó de su hogar. No hay muro más alto que el agua, pero tampoco hay deseo más fuerte que el de libertad. La lancha es el transporte hacia un futuro que, aunque desconocido, promete ser mejor que el presente cubano. El éxodo marítimo es la herida abierta que nunca deja de sangrar en el costado de la isla. Si el mar falla, los cubanos buscan las rutas más increíbles por tierra para escapar de su prisión actual. Algunos cruzan el Amazonas enfrentando la selva profunda para llegar a Brasil en busca de una oportunidad real. Es una travesía de miles de kilómetros llena de peligros, animales salvajes y coyotes que roban sus ahorros hoy. Atraviesan ríos caudalosos y trochas imposibles con solo una mochila llena de recuerdos y de sueños por cumplir. El hambre y las enfermedades tropicales son sus compañeros de viaje en esta ruta hacia lo desconocido ahora. Brasil se ve como un puerto de llegada donde el trabajo duro puede garantizar una vida con dignidad. No les importa el idioma ni la distancia extrema mientras puedan dejar atrás el comunismo que los ahoga. Cruzar el pulmón del mundo es una prueba de resistencia que solo los más desesperados se atreven. Muchos quedan varados en fronteras hostiles, esperando un permiso que les permita seguir su camino hacia la paz. Es un éxodo continental que muestra la magnitud de la crisis que vive la sociedad cubana en actualidad. Se cuentan historias de cubanos caminando por días bajo la lluvia incesante de la selva amazónica y peligrosa. La determinación de irse para donde sea es la prueba final de que Cuba ya no es hogar. Cada paso en la selva los aleja del control de un estado que quiso ser su dueño. El Amazonas es el nuevo puente de los que han perdido la fe en el mar y visas. Escapar es la única industria que sigue creciendo en un país que se vacía de sus hijos. Nadie que no haya nacido allí entiende realmente lo que se vive dentro de la isla cárcel caribeña. Los extranjeros ven las palmeras y las playas, pero no ven el hambre que se esconde tras ellas. La propaganda oficial ha sabido vender una imagen idílica que choca frontalmente con la cruda realidad diaria cubana. Se necesita vivir como un cubano de a pie para comprender el peso del control social y político. No es lo mismo ser turista en un hotel que ser un padre buscando leche para su hijo. La isla es una prisión con muros de agua donde la libertad de expresión es un delito castigado. Se vive bajo la vigilancia constante de un sistema que sospecha de cada pensamiento individual y diferente hoy. El visitante solo ve la superficie, pero el cubano siente la profundidad de la falta de derechos básicos. Es una jaula de oro para unos pocos y un calabozo de cemento para la inmensa mayoría hoy. La incomprensión del mundo exterior es otra de las penas que el pueblo debe cargar sobre sus hombros. Hablan de revolución desde la distancia sin saber lo que es dormir con el estómago pegado al espinazo. Cuba es un experimento social que salió mal y que ahora devora a sus propios sujetos de estudio. Para entender el dolor, hay que sentir la impotencia de no poder decidir el propio destino personal jamás. La realidad es mucho más oscura de lo que cualquier documental o reportaje extranjero pueda mostrar con cámaras. Es un país detenido en el tiempo, pero no por encanto, sino por la fuerza de la represión. Para que alguien entienda la verdad, tiene que vivir como un cubano de a pie al menos 3 meses. Debería intentar sobrevivir con el salario mínimo y enfrentar las colas interminables bajo el sol de mediodía siempre. Tendría que experimentar los apagones de 14 horas sin aire acondicionado ni agua fría para beber un poco. Sería necesario que buscara medicinas en farmacias vacías mientras un familiar querido sufre de alguna enfermedad muy dolorosa. Viviría el miedo a hablar en voz alta por si el vecino es un informante del Estado represor. Solo así entendería por qué la gente se tira al mar o cruza la selva más peligrosa hoy. 3 meses serían suficientes para romper cualquier idealismo romántico sobre el sistema político que impera en Cuba ahora. Sentiría la frustración de ver a los turistas comer langosta mientras él solo tiene arroz con frijoles negros. Aprendería lo que es el quimico y el yordi como realidades de los barrios que el gobierno oculta. Sabría lo que cuesta un litro de gasolina y por qué la libreta de abastecimiento era tan vital. La experiencia le cambiaría la perspectiva para siempre sobre lo que significa la palabra libertad en la realidad. Vería a los buzos en la basura y entendería que no es una opción, sino una necesidad. Entendería que la mulata que se vende no lo hace por vicio, sino por la supervivencia pura hoy. El cubano de a pie es un héroe anónimo que sobrevive a un sistema diseñado para aplastar. No hay curso de política que supere la lección de vida de 90 días en un barrio. Cuba es hoy una olla de presión a la que le han tapado todas las válvulas de escape.
El descontento se cocina a fuego lento, pero la temperatura ha llegado a un nivel crítico ya actualmente. Las protestas espontáneas son el reflejo de un pueblo que ya no tiene nada que perder realmente hoy. El Estado responde con más vigilancia, pero el hambre es un motor que no se detiene con miedo. La fractura social es tan profunda que ya no hay forma de pegar los pedazos del espejo. Las familias están divididas entre los que se fueron y los que sufren dentro de la isla cárcel. Las remesas son el único alivio, pero también son un recordatorio de la dependencia del exterior para comer. El sentimiento de injusticia es unánime, desde el profesional hasta el trabajador más humilde del campo cubano hoy. Nadie cree ya en las consignas de victoria que se repiten en el periódico oficialista del Partido Único. La confianza en el futuro dentro de la isla ha desaparecido por completo en los últimos años recientes. Se espera un estallido social que sea el definitivo para acabar con la larga noche de opresión. La represión puede contener el fuego físico, pero no puede apagar las brasas que arden en el corazón. El colapso de los servicios públicos es la señal más clara de que el sistema ha muerto ya. Solo queda la estructura vacía de un poder que se aferra a las armas para no caer. El país está en pausa, esperando el momento exacto para volver a ser dueño de su historia. Al final del túnel, la esperanza de una Cuba libre sigue siendo la luz que guía a muchos. El deseo de una intervención o de un cambio interno es el motor de la resistencia cubana hoy. No habrá langostas suficientes para acallar la voz de un pueblo que ha decidido ser libre finalmente ahora. Las cadenas se romperán porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista jamás. La isla dejará de ser una cárcel para volver a ser el jardín del Caribe que siempre fue. Los hijos del éxodo regresarán para reconstruir lo que la desidia y la ideología destruyeron con saña hoy. El Quimico y el Jordi serán recuerdos de una época oscura que nunca más se repetirá jamás en Cuba. Las mulatas recuperarán su dignidad en un país que les ofrezca trabajo, respeto y oportunidades reales hoy día. El mar volverá a ser solo un camino de intercambio y no un cementerio de sueños y esperanzas. Los tanques de basura estarán vacíos de personas y llenos de lo que realmente debe ser desechado siempre. La luz brillará 24 horas al día en cada hogar, desde la capital hasta el monte adentro. Cuba será de los cubanos y no de una familia que se cree dueña de la vida. La libertad es el destino inevitable de los que han sufrido tanto por buscarla sin descanso alguno. El grito de patria y vida se hará realidad en cada calle, en cada parque y alma. Un nuevo amanecer espera a la isla, donde la única ley sea la justicia y el respeto mutuo.